Suma Teológica, parte Pinondosundae, cuestión 103. Duración de los preceptos ceremoniales. Hemos de tratar ahora de la duración de los preceptos ceremoniales, Q, o Suntuninter. Sobre esto hacemos 4 preguntas. ¿Existieron los preceptos ceremoniales antes de la ley? ¿Tenían en la ley alguna virtud de justificar? ¿Cesaron por la venida de Cristo? ¿Es pecado mortal observarlos después de Cristo? Artículo 1. ¿Existieron los preceptos ceremoniales antes de la ley? Lat. Objeciones por las que parece que las ceremonias legales existieron antes de la ley. Juan. Los sacrificios y holocaustos son parte del ceremonial de la ley antigua, como queda dicho, que son una 4. Pero los sacrificios y holocaustos se practicaron antes de la ley, pues en Gen 4.3 se dice: al cabo del tiempo hizo Caín ofrenda a Yahvé de los frutos de la tierra, y se la hizo también Abel de los primogénitos de su ganado, de lo mejor de ellos. También Noé ofreció holocaustos al Señor, según se cuenta en Gen 8.20, e igualmente Abraham, según se narra en Gen 22.13. Luego las ceremonias de la ley antigua existieron antes de la ley. Son también parte de las ceremonias sagradas, la erección de un altar y la unción del mismo. Pero esto ya se practicaba antes de la ley, según se lee en Gen 13:18 de Abraham, que erigió un altar al Señor, y de Jacob, en Gen 28:18, que tomó una piedra y la alzó por memoria y vertió óleo sobre ella. Luego existieron las ceremonias legales antes de la ley. 3. Entre los sacramentos de la antigua ley se cuenta la circuncisión, pero se dio antes de la ley, como resulta de Gen 17:11. Asimismo, el sacerdocio, pues en Gen 14:18 se lee de Melquisedec, que era sacerdote del Altísimo Dios. Luego las ceremonias de los sacramentos existieron antes de la ley. 4. La distinción de los animales en puros e impuros pertenece a las observancias ceremoniales, según consta por lo dicho, Ki 6 ad 1. Pero tal distinción es anterior a la ley, pues ya en Gen 7,2 se lee: de todos los animales puros toma 2 septenas, machos y hembras, y de los impuros 2 parejas, machos y hembras. Luego existieron las ceremonias legales antes de la ley. Contra esto está lo que se dice en DT 6,1. Estos son los preceptos y las ceremonias que me mandó que os enseñara el Señor, vuestro Dios, pero no había necesidad de que se los enseñase si hubieran existido antes de la ley. Luego no existieron antes de la ley las ceremonias legales. Respondo, según hemos visto, Su Q 2, las ceremonias legales se ordenaban a 2 cosas, a saber, al culto divino y a figurar a Cristo. Todo el que rinde culto a Dios, por necesidad ha de emplear determinados ritos que pertenecen al culto exterior, pues la determinación de estos ritos pertenece al ceremonial, como el determinar nuestras relaciones con el prójimo es de los preceptos judiciales, según queda dicho, Ki 4. Ahora bien, como existen entre los hombres preceptos judiciales, instituidos por autoridad humana, pero no por una ley divina, así existían también algunas ceremonias, no establecidas por la autoridad de ninguna ley, sino por la voluntad de los hombres y por la devoción de los que a Dios rendían culto. Pero antes de la ley hubo insignes varones dotados de espíritu profético, los cuales es de creer que, por instinto divino y como por una ley privada, eran inducidos a practicar ciertos modos de dar culto a Dios, aptos para expresar el culto interior y para figurar los misterios de Cristo, figurados también por otras acciones de los mismos personajes, como leemos en 1 Cor 10:11. Todas estas cosas le sucedían en figura. En suma, que existieron antes de la ley algunas ceremonias, pero no eran ceremonias legales, porque no estaban instituidas por ninguna ley. A las objeciones 1. Tales oblaciones, sacrificios y holocaustos los ofrecían los antiguos antes de la ley, por su particular devoción y según les parecía conveniente, para que con las cosas recibidas de Dios y que ofrecían en reverencia suya,
protestasen rendir culto al que es el principio y fin de todas las cosas, también establecieron algunos ritos sagrados, según les parecía convenir que, para expresar la reverencia divina, hubiera algunos lugares separados y reservados al culto de Dios. El sacramento de la circuncisión fue establecido por precepto divino antes de la ley, de manera que no se puede decir sacramento de la ley, como instituido por ésta, sino en cuanto observado en tiempo de la ley. Esto es lo que dice el Señor en JN 7:22. La circuncisión no viene de Moisés, sino de los patriarcas. El sacerdocio existió antes de la ley entre los adoradores de Dios, establecido por autoridad humana, que atribuyó a los primogénitos esta dignidad. La distinción de los animales en puros e impuros no existió antes de la ley cuanto a su uso como alimento, pues se dice en Gen 9:3, todo cuanto se mueve y vive será vuestra comida, sino solo en lo que toca a la oblación de los sacrificios, por cuanto éstos los hacían de determinados animales. Si en cuanto a la comida se hacía alguna distinción de unos animales a otros, esto no era porque alguna ley lo impusiera, sino por la repugnancia o costumbre, como actualmente observamos que en algunas regiones tienen por abominables algunos animales que en otras regiones son comestibles. Artículo 2. Tuvieron virtud de justificar las ceremonias de la ley antigua en tiempo de la ley. Lat. Objeciones por las que parece que las ceremonias de la ley antigua tenían virtud de justificar en tiempo de la ley. Wunda. La expiación del pecado y la consagración del hombre son parte de la justificación. Ahora bien, se dice en Ex 29,137 que por la aspersión de la sangre y de la unción del óleo se consagraban los sacerdotes y sus vestidos, y en Lev 16:16 que el sacerdote por la expiación de la sangre del becerro expiaba el santuario de las impurezas de los hijos de Israel y de sus prevaricaciones y pecados. Luego las ceremonias de la ley antigua tenían la virtud de justificar. Pertenece a la justicia lo que agrada a Dios, según se dice en el Salmo 10:8. Justo es el Señor y ama las justicias, pero muchos agradaron a Dios por las ceremonias, según se dice en Lev 10:19. ¿Cómo podía agradar al Señor con las ceremonias ejecutadas con la mente lúgubre? Luego las ceremonias de la ley antigua tenían virtud de justificar. Lo que toca al culto divino más es del alma que del cuerpo, según se dice en Sal 18:8. La ley del Señor es perfecta, restaura las almas, mas por las ceremonias de la ley antigua se purificaban los leprosos, según Lev 14. Luego mucho más podían las ceremonias de la antigua ley limpiar el alma por medio de la justificación. Contra esto está lo que dice el apóstol en Gal 2:21. Si la ley fuera capaz de justificar, inútil hubiera sido la muerte de Cristo. Esto no se puede admitir. Luego las ceremonias de la ley antigua no justificaban. Respondo, ya hemos visto que 5:4 que en la ley antigua se admitía una doble impureza, la una espiritual, que es la impureza de la culpa, y la otra corporal, que quitaba la idoneidad para ejercer el culto divino. Como se decía impuro el leproso y el que había tocado un muerto, esta impureza no es otra cosa que cierta irregularidad. De esta impureza limpiaban las ceremonias de la ley antigua, que eran como remedios aplicados por disposición de la ley, para quitar las impurezas que la misma ley había establecido. Por esto dice el apóstol, en Heb 9:13. La sangre de los machos cabríos y de los toros y la aspersión de la ceniza de la vaca santifica a los impuros y les da la limpieza de la carne. Y como la impureza que estas ceremonias limpiaban era más de la carne que de la mente, por eso las ceremonias son llamadas por el apóstol justicias de la carne, como las llama cuando dice, Puntis 10. Las justicias eran carnales, sobre alimentos, bebidas, aún establecidas hasta el tiempo de la sustitución, pero la impureza de la mente, que es la impureza del pecado, no tenían virtud de limpiarla las ceremonias de la ley, porque la expiación de los pecados nunca se pudo hacer sino por Cristo, que quita los pecados del mundo,
como se dice en JNN 1.29, y como el misterio de la encarnación y de la pasión de Cristo no estaba aún realizado, las ceremonias de la ley antigua no podían contener en sí realmente la virtud que brota de Cristo encarnado y muerto, como los sacramentos de la ley nueva, y así no podían purificar del pecado, como el apóstol dice en Heb 10:4. Imposible era con la sangre de los toros o de los machos cabríos quitar los pecados. Por esto el apóstol llama a estas ceremonias en Gal 4:9 elementos pobres y flacos. Flacos, porque no pueden limpiar del pecado. Pero esta flaqueza les viene de su pobreza, porque no encierran en sí la gracia. Sin embargo, la mente de los fieles podía en tiempo de la ley unirse por la fe con Cristo encarnado y muerto, y así se justificaban por la fe en Cristo. De esta fe venía a ser una confesión la observancia de las ceremonias, en cuanto eran figura de Cristo. He aquí por qué en la antigua ley se ofrecían sacrificios, no porque limpiasen de los pecados, sino porque eran una profesión de la fe que purifica del pecado, y esto mismo indica el modo de hablar de la ley, pues en Lev 4,5 se dice, en la oblación de las víctimas por el pecado, orará el sacerdote por el oferente, y el pecado le será perdonado, como si el pecado se perdonase, no por virtud de los sacrificios, sino de la fe y devoción de los oferentes. Conviene, no obstante, saber que la misma virtud que las ceremonias tenían de expiar las impurezas corporales era figura de la expiación de los pecados, que nos viene de Cristo. Así pues, está claro que las ceremonias de la ley no tenían virtud de justificar. A las objeciones 1. Aquella santificación de los sacerdotes, de sus ornamentos y de cualesquiera otras cosas por la aspersión de la sangre, no es otra cosa que la dedicación al culto divino y la remoción de los impedimentos para la limpieza de la carne, según dice el apóstol, Heb 9:13, y era figura de la santificación, con que Cristo había de santificar al pueblo por medio de su sangre, y Ib, la expiación misma no es otra cosa que la remoción de las impurezas corporales, pero no la remoción de la culpa, y así se habla de la expiación del santuario, que no podía ser sujeto de pecado. Los sacerdotes agradaban a Dios por su obediencia y devoción, y por la fe en las cosas figuradas, pero no por las ceremonias en sí consideradas. Las ceremonias instituidas para la purificación del leproso no se ordenaban a curar la impureza de la lepra, lo que es bien evidente, pues no se aplicaban sino a los ya curados de dicha enfermedad. Por esto se dice en Lev 14:13 que el sacerdote saldrá a su encuentro del leproso, fuera del campamento, y le examinará. Si la plaga de la lepra ha desaparecido del leproso, mandará tomar, para el que ha de purificar, 2 avecillas vivas, etc. De modo que el sacerdote era juez de la curación de la lepra, pero no médico del que necesitaba cura. El objeto de estas ceremonias era quitar la irregularidad de la impureza. Dicen, sin embargo, que si a veces el sacerdote se equivocaba en su juicio, milagrosamente curaba Dios al leproso por el poder divino, pero no por la virtud de los sacrificios, como se pudría milagrosamente el seno de la mujer adúltera, al beber el agua en que el sacerdote había pronunciado las maldiciones, como se lee en Num 5:27. Artículo 3. ¿Cesaron con la venida de Cristo las ceremonias de la ley antigua? Lat. Objeciones por las que parece que las ceremonias de la antigua ley no cesaron con la venida de Cristo. Won. Se dice en Baruch 4,1. Este es el libro de los mandamientos de Dios, y la ley perdurable para siempre. Pero las ceremonias son parte de la ley. Luego las ceremonias de la ley durarán para siempre. Dua. La oblación que debía hacer el leproso curado era cosa de la ley, pero en el mismo Evangelio se le manda cumplir esa ceremonia. Mt 8:9. Luego las ceremonias de la ley no cesaron con la venida de Cristo. Persistiendo la causa, persistirá el efecto, pero las ceremonias de la ley antigua tenían sus causas razonables, en cuanto se ordenaban al culto divino, aun fuera de su ordenación a figurar a Cristo. Luego las ceremonias de la ley antigua no debieron cesar. La circuncisión fue instituida como señal de la fe de Abraham,
la observancia del sábado para recuerdo del beneficio de la creación, como otras solemnidades para recordar otros beneficios divinos, según queda dicho atrás. Kumeno, Sudosa 4 at 10, así, Sankar 1. Pero la fe de Abraham hemos de imitarla siempre, como hemos de recordar el beneficio de la creación y los demás beneficios divinos. Luego, a lo menos, la circuncisión y las festividades de la ley no debieron cesar. Contra esto está el dicho del apóstol en Col 2:16 es: que ninguno, pues, os juzgue por la comida o la bebida, por las fiestas, los novilunios o los sábados, sombra de lo futuro, cuya realidad es Cristo. Igualmente lo que dice en Heb 8:13, al decir un pacto nuevo, declara envejecido el primero. Ahora bien, lo que envejece y se hace anticuado está a punto de desaparecer. Ira, respondo. Todos los preceptos ceremoniales de la ley antigua se ordenaban al culto de Dios, según hemos dicho. Son una sin du. El culto exterior debe estar en armonía con el interior, que consiste en la fe, la esperanza y la caridad. Luego, según la diversidad del culto interior, debe variar el exterior. Podemos distinguir 3 grados en el culto interior. El primero, en que se tiene la fe y la esperanza de los bienes celestiales y de aquellos que nos introducen en estos bienes, como de cosas futuras. Y tal fue el estado de la fe y de la esperanza en el Viejo Testamento. El segundo es aquel en que tenemos la fe y la esperanza de los bienes celestiales, como de cosas futuras. Pero de las cosas que nos introducen en aquellos bienes, las tenemos como de cosas presentes o pasadas, y este es el estado de la ley nueva. El tercer estado es aquel en que unas y otras son ya presentes, y nada de lo que se cree es ausente ni se espera para el futuro. Y este es el estado de los bienaventurados. En este estado de los bienaventurados, nada habrá figurativo de cuanto pertenece al culto divino. Todo será acción de gracias y voces de alabanza. Y 51:3. Por lo cual se dice en el Apocalipsis 21:22 que en la ciudad de los bienaventurados no se ve templo, porque el Señor Dios omnipotente es su templo junto al Cordero. Pero, por la misma razón, las ceremonias del primer estado, figurativo del segundo y del tercero, llegado el segundo estado, debieron desaparecer para instituir otras ceremonias que se armonizasen con el estado del culto divino en aquel tiempo en que los bienes celestiales son futuros, pero los beneficios de Dios que nos introducen en el cielo son presentes. A las objeciones. 1. La ley antigua se dice duradera para siempre en absoluto en lo que toca a los preceptos morales, pero en cuanto a los ceremoniales, sólo en cuanto a la verdad por ellos figurada. 2. El misterio de la redención del género humano se consumó en la pasión de Cristo. Por esto dijo el Señor: acabado es, según leemos en JN 19:30, y entonces debieron cesar totalmente los ritos legales, como que ya estaba consumada su razón de ser. En señal de esto se lee que se rasgó el velo del templo, Mt 27:51. Por esto, antes de la pasión, mientras Cristo predicaba y obraba milagros, corrían a la par la ley y el Evangelio, pues el misterio de Cristo, aunque estaba incoado, no estaba consumado. Esta fue la razón por la que antes de su pasión Jesucristo mandó al leproso que cumpliese las observancias legales. Las razones literales de las ceremonias que atrás hemos consignado se refieren al culto divino, el cual vivía de la fe en las cosas venideras. Por esto, llegado el que debía venir, tenía que cesar aquel culto. E igualmente las razones que a él se referían, Shitra. La fe de Abraham se recomienda por cuanto creyó en la promesa divina sobre la futura descendencia, en quien serían bendecidas todas las gentes. Mientras esta descendencia era futura, convenía hacer profesión de la fe de Abraham por la circuncisión, pero, una vez llegada, debía declararse por otra señal, por el bautismo, que sucedió a la circuncisión, según la sentencia del apóstol en Col 2:11, en quien fuisteis circuncidados con una circuncisión, no de mano de hombre, no por la amputación de la carne, sino con la circuncisión de Cristo.
Con él fuisteis sepultados en el bautismo, el sábado, que recordaba la primera creación, se mudó en el domingo, en el cual se conmemora la nueva criatura, incoada en la resurrección de Cristo. Asimismo, a las otras solemnidades de la ley antigua suceden nuevas solemnidades, porque los beneficios otorgados a aquel pueblo significan los beneficios a nosotros concedidos por Cristo. Así sucede a la Pascua la fiesta de la pasión y resurrección de Cristo, a la fiesta de Pentecostés, en que se dio la ley antigua, sucede la de Pentecostés, en que fue dada la ley del Espíritu de vida, a la fiesta de los novilunios, las fiestas de la bienaventurada Virgen, en la que apareció primero la claridad del sol, esto es, Cristo, con la abundancia de su gracia. A la fiesta de las trompetas suceden las de los apóstoles, a la de la expiación, las de los mártires y confesores, a la de los tabernáculos, la de la consagración de las iglesias, a la fiesta de la asamblea o colecta, las fiestas de los ángeles, o también la de todos los santos. Artículo 4. Después de la pasión de Cristo, ¿se pueden observar los ritos legales sin pecado mortal? Lat. Objeciones por las que parece que después de la pasión de Cristo se pueden observar los ritos legales sin pecado mortal. An. No es de creer que los apóstoles, después de recibir el Espíritu Santo, hayan pecado mortalmente, pues, según dice San Lucas 24:49, habían sido llenos de su plenitud, pero los apóstoles, después de la venida del Espíritu Santo, observaban los ritos legales, pues se dice en Act 16:3 que San Pablo circuncidó a Timoteo, y en Act 21:26 se lee que el mismo apóstol, siguiendo el consejo de Santiago, tomando consigo a los varones y purificado con ellos, entró en el templo al día siguiente, anunciando el cumplimiento de los días de la consagración, para saber el día en que pudiera presentar la ofrenda por cada uno de ellos. Luego se podía, después de la pasión de Cristo, observar los ritos legales sin cometer pecado mortal. Se ordenaban las observancias legales a evitar el trato con los gentiles, pero esto lo practicó el primer pastor de la Iglesia, según se dice en Gal 2:12, que antes de venir algunos de los de Santiago comía con los gentiles. Pero, en cuanto aquellos llegaron, se retrajo y apartó. Luego, sin pecado mortal, se pueden observar los ritos legales. 3. Los preceptos de los apóstoles no podían inducir a los hombres a pecado, pero por el decreto de los apóstoles se estableció que los gentiles guardasen ciertas observancias legales, según consta por Act 15:28 ss, porque ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna otra carga que estas necesarias, que os abstengáis de las carnes inmoladas a los ídolos, de sangre, y de lo ahogado y de la fornicación, de lo cual haréis bien en guardaros. Luego, sin incurrir en pecado, se pueden observar, después de la pasión de Cristo, los ritos legales. Contra esto está la sentencia del apóstol que dice a los Gálatas 5:2, si os circuncidáis, Cristo no os aprovechará de nada, pero nada excluye el fruto de la redención de Cristo, fuera del pecado mortal. Luego, el circuncidarse y observar los otros ritos legales después de la pasión de Cristo es pecado mortal. Respondo, son las ceremonias otras tantas profesiones de la fe en que consiste el culto interior, y tal es la profesión que el hombre hace con las obras, cual es la que hace con las palabras. Y si en una y otra profesa el hombre alguna falsedad, peca mortalmente, y, aunque sea una misma la fe que los antiguos patriarcas tenían de Cristo y la que nosotros tenemos, como ellos precedieron a Cristo y nosotros le seguimos, la misma fe debe declararse con diversas palabras por ellos y por nosotros, pues ellos decían, he aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo, que es expresión de tiempo futuro, mientras que nosotros expresamos la misma fe por palabras de tiempo pasado. Que la Virgen concibió y parió, de igual modo las ceremonias antiguas significaban a Cristo, que nacería y padecería. Pero nuestros sacramentos lo significan como nacido y muerto. Y como pecaría quien ahora hiciera profesión de su fe diciendo que Cristo había de nacer,
lo que los antiguos con piedad y verdad decían. Así pecaría mortalmente el que ahora observase los ritos que los antiguos patriarcas observaban piadosa y fielmente. Esto es lo que dice San Agustín en contra Faustum. Ya no se promete que nacerá Cristo, que padecerá, que resucitará, como los antiguos ritos pregonaban. Ahora se anuncia que nació, que padeció, que resucitó, y esto es lo que pregonan los sacramentos que practican los cristianos. A las objeciones 1. Sobre este punto, una fue la sentencia de San Jerónimo y otra la de San Agustín. Distingue San Jerónimo dos tiempos. 1. Antes de la pasión de Cristo, en que los ritos de la ley no eran muertos, como si no obligasen o no tuviesen, a su modo, la virtud expiatoria. Ni eran mortíferos, pues no pecaban los que los practicaban, pero luego de la pasión de Cristo empezaron a ser no solo muertos, esto es, sin virtud y sin obligación, pero también mortíferos, pues pecaban mortalmente quienes los observaban. De aquí venía a decir que nunca después de la pasión habían los apóstoles observado de verdad los ritos legales, sino con cierta piadosa simulación, para no escandalizar a los judíos e impedir su conversión. Esta simulación se ha de entender, no en el sentido que ellos no ejerciesen de verdad aquellos actos, sino que no los ejecutaban como impuestos por la ley, como si alguno se quitase la película del miembro viril por motivo de salud, y no por observar un rito legal, mas porque no parece decoroso que los apóstoles, por evitar el escándalo, ocultasen las cosas tocantes a la fe y a la doctrina cristiana, y que en cosas tocantes a la salvación de los fieles usasen de simulación. Por eso San Agustín, con más razón, distinguió tres tiempos. 1. Antes de la pasión de Cristo, en que los ritos legales ni eran mortíferos ni muertos. Otro, después de la divulgación del Evangelio, en que esos ritos son muertos y mortíferos. Y un tercero, medio entre los dos, desde la pasión de Cristo hasta la divulgación del Evangelio, en que los ritos legales eran muertos porque carecían de toda virtud y nadie estaba obligado a observarlos, pero no eran mortíferos, y los convertidos a Cristo de entre los judíos los podían lícitamente observar, con tal que no pusieran en ellos la esperanza y la consideración como necesarios para la salvación, como si la fe de Cristo fuera insuficiente para justificar sin los ritos legales, pero los gentiles que se convertían a Cristo no tenían motivo para observarlos. Por esto San Pablo circuncidó a Timoteo, nacido de madre judía, pero se resistió a circuncidar a Tito, que era nacido de padres gentiles, y no quiso el Espíritu Santo que desde luego se prohibiera a los judíos convertidos la observancia de los ritos legales, como se prohibía a los convertidos gentiles los ritos de la gentilidad, para mostrar la diferencia entre unos y otros, pues los ritos gentiles eran repudiados como ilícitos y prohibidos por Dios, mientras que los ritos de la ley cesaban, por cuanto la razón por la que habían sido instituidos quedaba cumplida con la pasión de Cristo. Según San Jerónimo, San Pedro simulaba apartarse de los gentiles para evitar el escándalo de los judíos, cuyo apóstol era, y así no había en esto ningún pecado, y de manera también simulada le reprendió San Pablo, para evitar el escándalo de los gentiles, de quienes era apóstol. Pero San Agustín reprueba esta interpretación, porque San Pablo, en una escritura canónica, Gal 2:11, en la que no está permitido admitir que haya cosa falsa, dice que Pedro era reprensible, así que sin duda que pecó San Pedro y que San Pablo le reprendió de verdad. Ahora bien, no estuvo el pecado de Pedro en haber observado algún tiempo los ritos legales, porque, como a judío, le era permitido, sino por haber puesto extremada diligencia en esta observancia por temor de escandalizar a los judíos, aunque con escándalo de los gentiles. 3. Dijeron algunos que tal prohibición de los apóstoles no se ha de entender a la letra, sino en sentido espiritual, a saber, en la prohibición de la sangre, el homicidio, en la prohibición de lo ahogado, la violencia y la rapiña, en la de las carnes inmoladas, la idolatría, y la fornicación se prohíbe como cosa de suyo mala. Tienen esta opinión de ciertas glosas que exponen místicamente estos preceptos.
pero como el homicidio y la rapiña eran tenidos por ilícitos aun por los gentiles, no había por qué darles semejantes preceptos a los que de la gentilidad se convertían a Cristo. Por esto dicen otros que la prohibición de esos comestibles se ha de entender a la letra, no como observancias legales, sino como medios de reprimir la gula, y San Jerónimo dice sobre Ezequiel 44:31, condena a los sacerdotes que en sus comidas y otras cosas tales no guardan, por amor de la gula, estos preceptos, mas, porque hay otros manjares más delicados y que más provocan a la gula, no parece había razón para que éstos, más que aquellos, fueran prohibidos. Por esto dice una tercera sentencia que esas prohibiciones se han de entender a la letra, no como observación legal, sino como preceptos destinados a fomentar la unión de los gentiles y judíos que habitaban juntos, a causa de la antigua costumbre. A los judíos les eran cosas abominables la sangre y la carne ahogada, y el comer de las carnes inmoladas a los ídolos podía engendrar en los judíos sospechas de idolatría de parte de los gentiles. Por esto se prohibieron estas cosas en aquel tiempo, en que era nueva la reunión de los judíos y los gentiles. Andando el tiempo y cesando la causa, cesó también el efecto. Una vez divulgada la verdad de la doctrina evangélica, enseñada por el Señor, de que nada de lo que entra por la boca mancha al hombre, como se lee en Mete 15:11, y de que no se ha de rechazar nada de lo que se toma con nacimiento de gracias, Moratim 4:4, la fornicación se prohíbe de modo especial porque los gentiles no la tenían por pecado.